¿Has visto la tormenta? Se fue la luz. Sí, qué oscuro está todo ahora. Menos mal que traje estas velas. La luz de la vela es muy suave, me gusta. ¿Quieres que te cuente una historia de miedo? Claro, me encantan las historias así. Una vez, en una noche sin luz, escuché pasos. ¿Pasos? Eso da mucho miedo en la oscuridad. Sí, pero cuando encendí una vela no había nadie. Quizás era tu imaginación con el ruido del viento. Puede ser, pero sentí que alguien me miraba. A mí también me pasó algo raro en un apagón. ¿Qué te pasó? Escuché un susurro cerca, pero no vi a nadie. ¡Qué miedo! ¿Estabas solo en casa? Sí, y la vela casi se apaga con el viento. Las velas crean una atmósfera especial, ¿no? Sí, parece que las sombras cobran vida. ¿Sabes? En mi pueblo, en apagones, se cuentan leyendas. Me encanta eso. Cuéntame una leyenda entonces. Dicen que en la oscuridad aparece un fantasma amable. ¿Un fantasma amable? Eso es diferente. Sí, protege a los niños que tienen miedo. Ojalá estuviera aquí para protegernos ahora. ¿Y tú? ¿Conoces alguna historia de miedo? Sí, una vez vi una sombra que no era humana. ¿Dónde estabas? En el parque, durante un apagón en verano. ¿Y qué hiciste? Corrí rápido a casa, con la vela en la mano. Menuda aventura. A mí me gusta el silencio en apagones. Sí, es un silencio que asusta un poco. Pero también invita a contar historias y charlar. Exacto, como ahora, esta conversación es genial. ¿Sabes qué me gusta? Que el apagón nos junta. Claro, sin tecnología, hablamos más. ¿Te gusta la sensación de estar a oscuras? Un poco, da miedo pero también emoción. Yo prefiero la luz, pero las velas son bonitas. Sí, iluminan poco pero crean un ambiente cálido. ¿Has pensado en las cosas que no vemos en la oscuridad? Sí, imaginamos muchas cosas que no existen. Eso es lo que hace que las historias de miedo sean divertidas. ¿Quieres que te cuente otra historia? Por favor, me gusta cuando me das miedo. Una vez, en un apagón, escuché una voz que me llamó. ¿Una voz? ¿De quién era? No lo sé, no había nadie cerca. Eso es muy extraño y aterrador. Sí, y la vela casi se apaga justo entonces. ¿Y qué hiciste? Apagué la vela y salí rápido de la habitación. Eres valiente para contar esto. Gracias, me gusta compartir estas experiencias. Yo también, es como si el miedo uniera. Sí, y hace que la noche sea más interesante. ¿Tienes miedo ahora con la vela sola? Un poco, pero tu compañía me calma. A mí también me calma estar contigo. ¿Crees que la luz volverá pronto? Espero que sí, pero mientras disfrutemos. Sí, con estas velas y nuestras historias. Mira cómo bailan las sombras en la pared. Parecen figuras mágicas en la oscuridad. Me encanta esta atmósfera, es especial.
A mí también. Siento que el tiempo pasa lento. Y que las palabras tienen más fuerza aquí. ¿Quieres que te cuente una historia de mi abuela? Sí, esas historias suelen ser muy buenas. Ella decía que en apagones el espíritu de la casa habla. ¿Y qué dice ese espíritu? Que cuidemos nuestra familia y amigos. Qué bonito mensaje para una noche oscura. Sí, me hace sentir tranquilo en la oscuridad. A veces el miedo nos ayuda a valorar la luz. Exacto, y también la compañía de otros. Gracias por esta charla, me gusta mucho. A mí también es la mejor parte del apagón. Ojalá que la luz no vuelva pronto. Sí, para seguir con estas historias. Prometo contar la próxima historia. Y yo también, será nuestra tradición. Me gusta esa idea, es especial. Entonces, a esperar más apagones juntos.